Bueno, muy bien. Vamos a charlar con Matías Ragnerman. Matías es director de Colatina. Buen día, Matías. Estás muteado. Bueno, Buen día, María. ¿cómo ¿Todo andás? bien? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bien. Bien, Bueno, ¿vos? bien, te voy a hacer una especie de chequeado. Aprovecho porque, ¿qué pasó? Reapareció Mauricio Macri, tomó la bandera de la educación, que es una bandera que le viene más fácil en este momento particular, después lo que pasó con la pandemia y esta discusión de la vuelta a la presencialidad, que yo creo que Larreta ganó con bastante claridad ante un vasto sector de la opinión pública, por lo menos, porque no hubo tanta incidencia en la ciudad de la vuelta a clases. Pero bueno, más allá de eso, el gran tema es la deuda. Cada vez que aparece Macri, el gobierno este tipo nos dejó endeudados con 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y este es el principal problema que tiene la economía. ¿Qué hizo ayer Macri? Se presentó en el programa de Luis Majul y dijo que no es cierto lo que están diciendo sobre la deuda. Es una mentira tras la otra, como lo de la deuda. La deuda promedio por año que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros. En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta. El kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año, récord. Casi 34.000 millones de dólares en un solo año. Y en el segundo van para proyectado 27. Y bueno, uno los escucha todo el día, endeudó. Y lo peor de todo es que la deuda es hija del déficit. Ella recibió un país de su marido que tenía superávit y lo entregó con déficit, 6% más o menos de déficit. Nosotros hicimos todo el trabajo horrible que nos costó perder, tarde, con todos los defectos del mundo, pero los entregamos casi en equilibrio, 0,4. Hoy de vuelta tenemos un déficit monumental. Bueno, eso decía Macri. Matías, ¿qué decís? Porque revoleaba números, había llevado un cuadro que Majul interpretaba, por eso le hacía las acotaciones, ¿no? Yo diría que es dudoso lo que dijo Macri. Me parece que hace algunas trampas, por decirlo de alguna manera, que si uno tiene que hacer un análisis económico, no diría eso. Respecto al gobierno de Cristina Kirchner, Macri lo que confunde, entre comillas, es la deuda intrasector público con la deuda con los acreedores privados y la deuda con el FMI. ¿Esto qué quiere decir? Durante el gobierno de Cristina la deuda se pagaba con el superávit comercial. Llegaban los dólares de la soja y lo que hacía el gobierno era usarlos, ¿no?, en un contexto de cepo para pagar la deuda. Ahora bien, por un tema contable, esos dólares de la soja le pertenecían al Banco Central y la deuda la tenía el Ministerio de Economía. Son dos que se llaman entes autárquicos, ¿no? Son dos organismos diferentes. Entonces, por un tema contable, la deuda del Ministerio de Economía aumentaba, pero en realidad la verdad es que la deuda relevante, lo que es la deuda con los acreedores privados, con los organismos multilaterales de crédito, no crecía tanto. Cuando llegó Macri al gobierno, reemplazó esta deuda entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, entre el Ministerio de Economía y la ANSES, con deuda con el FMI, con deuda con los acreedores privados, que son los que generaron, por ejemplo, la crisis del 2018-2019. Entonces, la verdad es que es un número dudoso, que no tiene mucho sentido económico el análisis. Y además es pesos contra dólares, ¿no? Porque Vidal después se ve que están todos más o menos con el mismo libretito, dijo, da lo mismo, deuda es deuda. No es lo mismo estar endeudado en pesos que en dólares. Claro, y esa es la segunda trampa que hace Macri, esa es la trampa que hace para el gobierno de Alberto Fernández. Macri tomó mucha deuda en dólares y Alberto tomó deuda en pesos, ¿no? Alberto el año pasado, después de que llegara la pandemia, tomó la decisión de aumentar el gasto. Salió el IFE, salió el ATP y el déficit fiscal, que con Macri, eso es verdad, lo que dice el expresidente, había quedado virtualmente en equilibrio, aumentó a casi 7 puntos del PBI. Y una parte importante de eso se financió en deuda, pero con deuda en pesos, que no es lo mismo que la deuda en dólares. ¿Por qué? Porque en última instancia el gobierno es soberano de la deuda en pesos. El gobierno lo que tiene es, emite los pesos para poder pagar esa deuda. No es lo mismo. Y no es lo mismo no solo de manera directa, no es el mismo impacto, sino que también es en términos de lo que llaman expectativas. Cuando los acreedores financieros, cuando los organismos multilaterales de crédito tienen que evaluar la deuda de un país, y eso no vale solo para la Argentina, sino que vale para todos los países del mundo, todo lo que es la deuda en moneda local se penaliza mucho menos que la deuda en moneda extranjera. La Argentina, uno de los grandes problemas que tenía el año pasado, no, a principios del 2020, no era solo que tenía mucha deuda, sino que tenía mucha deuda en dólares, mucha deuda en una moneda que no es soberano, una moneda que no emite, en donde depende quizás de lo que es la política de Estados Unidos. Entonces, y además, con la devaluación, la deuda en dólares. Mucho más peligrosa. Además, con la devaluación de los últimos 2 años de Macri, se te vuelve mucho más pesada, porque necesitas muchos más pesos para poder honrar esa deuda en dólares. Claro, porque el gobierno recauda
en pesos, el gobierno le entra los impuestos por el IVA, por el impuesto a las ganancias, por el ingresos brutos y demás, y tiene que pagar deuda en dólares, que cuando el dólar saltó de 20 a 60 pesos en un año y medio, toda esa deuda se encareció muchísimo. Hoy en día la deuda está atada a la inflación y también hay una parte mucho menor de la deuda atada al tipo de cambio oficial, pero es deuda en pesos. Entonces es deuda en una moneda, que en última instancia el gobierno emite. Con lo cual, los números que tiraba ayer Macri son números que cuando uno tiene que hacer un análisis económico son dudosos. La verdad es que no tienen mucho sentido. Incluso él dice... El gobierno de Cristina aumentó la emisión, pero no la deuda. No, había un problema estructural, tampoco es para decir que era un paraíso. Lo que pasa es que es un relato muy tramposo el que hace respecto de la deuda y qué pasó con la deuda. Porque podría empezar por decir que cometió errores, que dejó muy endeudada a la Argentina, un mínimo de admisión de lo que fue esa especie de fiesta, ¿no? Borrachera de deuda. No, aparte, con cada devaluación, si vos tenés deuda en peso, licuás contra el PBI y si tenés deuda en dólares se te incrementa exponencialmente. Pero el otro que también dijo, ahora ya volvió el déficit enorme. Hay que ver qué pasa el segundo semestre y va a volver el déficit. Pero la verdad es que Guzmán ahora, los primeros meses, había dejado los números muy en equilibrio también. Sí, en lo que fue el acumulado de enero-junio, en el primer semestre, el número se pareció mucho a lo del 2018. Claro. Y fue incluso menor al del 2016 y 2017. De hecho, Macri decía que la deuda era el resultado de los déficits anteriores. En 2016 el déficit aumentó en relación con 2015, no porque el gobierno aumentase el gasto público, sino porque cuando asumió Cambiemos las primeras medidas fueron sacar retenciones, relajar un poco el impuesto a los ingresos brutos y demás, con lo cual en 2016 el déficit había aumentado. Claro, en 2016, en la primera mitad de la gestión Cambiemos, sí, el déficit fue más alto que en la primera mitad de este año. O sea, cuando asume Macri, aumenta el déficit que había dejado Cristina Kirchner como efecto de bajar impuestos a los sectores de más poder adquisitivo, porque, cuando vos bajas retenciones también depende, ¿no? Pero sí, mayormente es de los sectores que... Los sectores exportadores, ¿no? Bien, Matías Rachnerman, director de Colatina, queríamos charlar un poquito de esto. Lo que dijo Macri, le damos un dudoso, pero está siendo generoso, me parece, ¿no? O engañoso sería. La categoría de chequeado es engañosa, la categoría. Sí. Engañoso va mejor, me parece. Va mejor. Sí. Bien, gracias, Matías. Hasta luego, María. Buen día. Hasta luego. 8:28 de la mañana. Esto es Coldplay. Adventure of